Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar en el programa con Jacqueline Farías, quien es candidata a la Asamblea Nacional o precandidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por el circuito que incluye a Macarao, Caricuao, La Vega, Antímano y El Paraíso. y El Paraíso. Son, me decías, alrededor de 400.000 electores Sí, que tiene ese un poco circuito, más ¿no? de 400.000 electores vamos a llevar este domingo, ¿no? Este domingo pueden participar más de 400.000 electores. Ajá. ¿Cuál ha sido, digamos, tu experiencia en esta campaña? ¿Qué te reclama la gente? ¿Qué te pide la gente? ¿Qué te plantean los vecinos cuando tú haces contacto con ellos para pedirles el voto? Sí, primero, Vladimir, gracias por la invitación. Gracias por Nos venir. encanta venir aquí a tu programa, muy visto. Gracias Y por la venir. gente está muy pendiente de este programa. Bueno, en la calle ha sido un encuentro fabuloso, de verdad. Nos sentimos contentas de esta oportunidad que nos ha dado la base del PSV, porque fue la base que nos postuló. Las VC, las jefas y los jefes de VC nos postularon. Entonces hemos, bueno, vuelto a la calle, porque tú sabes, estuvimos 6 años casi en el Distrito Capital y estábamos allí articulando con el pueblo todas las políticas de la revolución. Ahorita, después de 6 meses en el Ministerio de Comunicación, volvemos a la calle con el pueblo y ha sido un recibimiento bien hermoso, ¿no? Donde uno redescubre la organización popular, donde uno ve en la calle, en todos los sectores, todo lo que hay, todo lo que ha hecho la revolución. La organización comunitaria, persisten las mesas técnicas de agua, los comités de salud, son una fuerza gigantesca, y los consejos comunales y las comunas, que es ya el cierre de toda la estructura organizativa comunitaria. Y la gente tiene una organización tal que, bueno, hemos ido a asambleas donde nos reciben con una cajita con papelitos, o sea que en la asamblea recogen los papelitos y nos dan como una cajita con todo eso ordenado. ¿Qué dicen esos papelitos, Jacqueline? Bueno, hay muchas cosas, hay personas que dicen yo también quiero mi pensión, reconociendo pues que ya tenemos más de 2.600.000 pensiones. Y la respuesta a eso es decirle, todo el que tenga más de 55 años mujer y más de 60 años hombre tiene derecho a esa pensión, un derecho ahora en revolución, ¿no? Y eso, pues la gente se calma porque sabe que todos los meses el presidente está aprobando. Recientemente aprobó más de 16.000 pensionados y pensionadas más, de los cuales 3.000 y tantos son transportistas. Bueno, la gente te entrega el papelito diciendo, metí mi proyecto en el Ministerio de Comuna, ayúdame para que me salga ya, porque hay una certeza y hay una fe y hay una esperanza. Pero ¿por qué después de 15 años de gobierno chavista en Venezuela, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, por qué todavía tienen que existir esos papelitos para que la gente pueda ser atendida? ¿Por qué la gente tiene que entregarle papelito a un funcionario cuando lo ve en un recorrido o cuando lo ve en un acto? A mí me parece Al muy propio bueno. presidente. Yo creo que menos mal que existe, porque siempre tenemos que saber. Siempre tenemos que saber lo que está pasando en el pueblo. Y el pueblo consiguió ese mecanismo. Chávez lo instituyó. Chávez se detenía, veía un papelito allá y se iba hasta allá a recoger el papelito. Porque es información directa que nos llega. Claro, hay toda la estructura de organización popular y uno va a las asambleas y hace un vocero y una vocera y te presentan todos los planes y proyectos y todas las exigencias, porque ya el pueblo no pide. Eso era antes, que el pueblo pedía. El pueblo ahora exige, porque es ley, todo está en una ley, los derechos están en una ley. Entonces el pueblo los exige. Pero el papelito te da información, qué ha llegado, qué falta, qué no ha llegado, qué hay que acelerar. Nosotros hemos hecho siempre buen uso del papelito. Hacemos un sistema, los dividimos por parroquia, los dividimos por tema y entonces la idea es articular con los diferentes ministerios. Yo como jefa de gobierno lo hacía con los ministerios y ahora con este deseo que tengo de ser diputada por el Circuito 5, pienso hacerlo igualmente con los ministerios para averiguar pues qué cosa está pendiente y con la alcaldía y el gobierno del distrito. Ahora, por ejemplo, sí, ya veo que tienes, eso de ser de tantas asambleas, ¿no? De las asambleas que hay para la campaña. Ahora, fíjate, ese tema del papelito es interesante porque también revela el problema de la burocracia. La gente busca un funcionario o un líder o un dirigente porque
quizás piensa que alguien en una oficina pública no lo está atendiendo bien o no lo va a atender bien o ha ido otras veces y ha entregado otros tantos papelitos, ¿no? Tú sabes que eso es un aprendizaje, ¿no? Yo inmediatamente, cuando me dicen, por ejemplo, ya le he entregado este papelito 2 veces, yo inmediatamente me paro. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú estás solicitando allí? ¿Por qué? Y entonces, por ejemplo, a veces la mayoría son viviendas, porque ahora el pueblo pide vivienda, porque antes para qué iba a pedir vivienda si nunca se la iban a dar. Ahora el pueblo sí pide, porque hemos hecho más de 710.000 viviendas. Y la gente sabe que entras a tu vivienda nada más con tu necesidad. No tienes que dar una cuota inicial que endeudas como a 3 familias para poder dar una cuota inicial. No tienes que embargar todo tu sueldo, ingreso familiar para poder pagar esa vivienda. Entonces la gente dice, mi única oportunidad de tener vivienda es a través de la revolución. Eso, pues, cuando decimos es vivienda, yo inmediatamente me paro y les digo, mira, vivienda, sabes que no, yo no doy vivienda. Nadie de nosotros como funcionario da vivienda. Es la organización popular, es el Consejo Comunal. Ve al Consejo Comunal, allí presentas un proyecto y en ese proyecto el Consejo Comunal, a través de los comités de vivienda venezolanas y venezolanos, prioriza quién debe ir primero. Y eso no es una promesa, eso es verdad, eso está pasando. Yo vi, por ejemplo, en Macarao, algunos conjuntos residenciales que hicieron allí, por cierto, muy bonitos con respecto a otros en otras parroquias, ¿no? Pero entiendo que hay mucha necesidad, sobre todo de vivienda en esa zona, Antímano, Macarao, o sea, sí. Hay muchas viviendas, incluso yo no sé cómo está el tema de las zonas de riesgo en esta parte de Caracas, pero sí. Hace muchos años era una zona donde había muchas viviendas en situación de riesgo, en espacios que no eran aptos para la habitabilidad, ¿no? Así es, gracias a Chávez, esas zonas de riesgo pues fueron vaciadas, ¿no? La mayoría de ellas fueron vaciadas, bajaron 30.000 familias en aquel 2010 y fueron a refugios dignos. Fueron primero a refugio cualquiera, hasta en las escuelas, y Chávez nos ordenó hacer refugios dignos. Y bueno, y comenzó la gran misión Vivienda Venezuela y Chávez nos exigió cumplir, y así cumplimos. Ya hoy quedan familias que han ingresado en los últimos años, no en el 2010, sino en los últimos años en refugio. Todas esas zonas en riesgo, entonces te digo, la mayoría, lo peor, ya tiene su solución. Ahora, fíjate, cuando se habla de refugio digno, es más o menos, en cierto modo, hasta una contradicción, porque lo digno es la vivienda, ¿no? El refugio es un mientras tanto. Claro, pero mientras tanto digno, mira, lo podemos contar ahora, Vladimir, porque en la Cuarta República era indigno, los metían en barracas y se olvidaban de ellos. La diferencia entre un refugio de antes y los de ahora es el vivir viviendo, es un cubículo para cada familia, son baños dignos. Es más, Chávez nos exigió hasta baño por cubículo. Y en algunos casos se pudo hacer, en otros eran unos baños múltiples, pero dignos, pues, para que la gente pudiera aguantar 1, 2 años, 3 años en ese refugio mientras se construye su vivienda. ¿Sabes lo que es en apenas 4 años? 710.000, creo que ya va el número de viviendas construidas. Que por cierto diría que el gobierno, el proceso, la revolución, comenzó tarde con el tema de la vivienda. Bueno, yo no diría tarde, fue un proceso de aprendizaje. Nuestro presidente comenzó a hacer viviendas el primer año. Sus 14 años fueron a hacer viviendas, entre otras muchas cosas, miles que nos dejó. Sin embargo, fue el ensayo y error, ensayo y error. Al principio se creía que era cambiar el ministro y era cambiar el método, y lo cambió. Lo cambió hasta que nos dejó ese método y nuestro presidente Maduro lo está ejecutando, le está metiendo a millón todos los recursos y todas las estrategias para obtener y llegar este año al millón. Está comprometiéndose el presidente Tenemos Maduro. Que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que habláramos un poco sobre lo que la gente te plantea, más allá del papelito, en esa campaña cara a cara que ustedes están haciendo para las primarias que van a ser el próximo domingo. Me gustaría hablar un poco de eso, hablar cómo pesa en la decisión de votar o no votar los problemas económicos que tiene Venezuela, el tema del desabastecimiento, el problema de la inseguridad y otras materias que también son parte pues del menú de cosas que vamos a seguir conversando en este rato. Seguro. Ya venimos con Jacqueline Farías, quien es candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones primarias del próximo domingo. Ya venimos.